abran su Biblia, vaya ya a Filipenses. Continuamos con este estudio, capítulo 2. Vamos a estar leyendo el versículo 5 al versículo 11. Filipenses, capítulo 2, del 5 al 11. ¿Lo tenemos? Bien, vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amado Dios, en esta noche adoramos, bendecimos tu nombre y agradecemos con todo nuestro corazón, Señor, por la oportunidad que nos das de poder venir, Señor, a honrarte, Padre, y bendecirte, platicar contigo, Señor, depositar nuestras cargas, depositar todas nuestras necesidades, amado Señor, y sabiendo, Padre, que tus oídos están atentos, Señor, a la oración, Señor, de tus hijos. Y esta noche, Padre, permite que cada uno de nosotros podamos regresar a casa con paz en nuestros corazones, Señor, en la tranquilidad de que todas las cosas, Padre, tú las has tomado en tus manos y que todo tiene la respuesta, pero de parte tuya, Señor. Así que esta noche, Padre, nos ponemos en tus manos y permítenos, Padre, ahora entrar al estudio de la palabra, Señor, y que a través de las enseñanzas bíblicas que comencemos a crecer espiritualmente, Padre, y poder, Señor, así hacer tu voluntad en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Tomen su asiento, Dios los bendiga en esta noche. Hoy entramos, hermanos, a la tema Cristo es el modelo de la humildad. Recuerda, la semana pasada estuvimos tocando ya un punto sobre la humildad, que mencionamos cuál es el significado de la humildad, qué es lo que significa la humildad. ¿La recuerdan? ¿No la recuerdan? Se lo voy a recordar, hermanos. La palabra humildad, esta palabra viene de la raíz de humus, no humus, humus, que significa tierra, y de ahí es donde se deriva la palabra humano. Entonces, hermanos, eso es lo que significa la palabra humildad, humus. En otras palabras, no olvidemos, somos tierra, para que no creamos que somos más de lo que somos polvo y nada más. Amén. Y Cristo, hermanos, es el modelo de la humildad. Y note un punto, porque la palabra humus, de ahí se deriva la palabra humano. Cristo se hizo hombre, Él se humilló. Esto es lo que nos enseña la palabra del Señor, y por eso, nuevamente, reitero, Cristo es el modelo de la humildad. Entonces, ¿cómo debemos de ser nosotros? Humildes, hermanos. Ahora la pregunta sería, ¿qué tanta humildad tenemos? ¿Cómo nos sentimos nosotros? ¿Hasta qué grado podemos bajarnos nosotros? Ahora, si vamos a ser imitadores de Cristo, hermanos, debemos imitar su humildad. En este pasaje, hermanos, se describe la imagen perfecta de la humildad, hablando de Jesús, o sea, la humildad de Jesucristo. Nadie y nunca tampoco ha llegado, hermanos, a tan cerca en cuanto a la humildad como lo hizo Jesús. Nadie, simplemente Jesús es el modelo perfecto, y nadie lo va a hacer como lo hizo Cristo. Y vamos a mirar algunos puntos por lo cual mencionamos que Cristo se humilló. Cristo, Él es el modelo de la humildad. Y quiero mencionar, hermanos, sin embargo, hermanos, un punto de que si algunas veces tenemos que resolver algunos problemas en nuestras vidas, porque la pregunta sería, ¿quién de ustedes no tiene problemas? Y le digo una cosa, se necesita la humildad para poder resolver problemas. Una persona que no tiene humildad, hermano, no fácilmente resuelve los problemas. ¿Sabía usted de esto?
No, es la verdad. Hay personas, hermanos, que pueden cometer un error, porque humanamente hablando, hermanos, todos cometemos errores. Y lo vuelvo a mencionar, humanamente hablando, todos cometemos errores. Y hay ocasiones que no queremos comprender o entender a un hermano cuando comete un error, una falta y que pide disculpa, no lo queremos perdonar. Nos hacemos muy duros. Y le digo, esto no es de Dios. Debemos de también nosotros ser humildes, hermanos. Entonces, para que se resuelvan algunos problemas, hermanos, en la vida y en la iglesia, en el mundo, en nuestro diario vivir, tenemos que ser humildes. Debemos de humillarnos tal como lo hizo Jesucristo. ¿Sabe qué hizo Jesús para poder resolver el problema del pecado? Él tuvo que dejar todo. Dejó su gloria, dejó el lugar que tenía al lado de Dios Padre, para descender a la tierra, siendo el Hijo de Dios y siendo Dios también. Porque hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hay una doctrina que hoy en día no cree que Jesús es Dios, Dios Hijo. Jesús es Dios también. Hay quienes no creen en la Trinidad Divina, es problema de ellos. Pero Jesús tuvo su lugar y tiene su lugar. Entonces Jesucristo, para poder venir a arreglar el problema enorme que había y que sigue habiendo, el pecado, él tuvo que hacerse hombre, hacerse carne, descender del cielo, venir a la tierra, dejar su lugar. Siendo rico, él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Entonces, hermanos, con demasiada frecuencia, hermanos, dentro de las iglesias a veces hay divisiones. Y no me refiero únicamente a una iglesia. Puede haber muchas divisiones, puede haber muchos problemas. Quizás a veces críticas, y lo menciono de esta manera porque ¿usted cree que la gente no hable de usted? Dijo una persona, oiga, ¿sabía usted que en el trabajo ahí hablan de usted? Sí, le dijo, ahí hablan de todo el mundo. Dijo, de usted y de mí, de toda la gente, le dijo. Y hay gente, hermanos, que se da únicamente más que hablar. No sabe detener su lengua, no sabe corregirse, no sabe detenerse. Vaya, no sabe ser humilde, en pocas palabras. Entonces, para arreglar todos estos tipos de problemas, las críticas, las murmuraciones, las diferencias, los celos, las envidias, las ambiciones, porque todo esto existe, habladurías, aún sufrimientos también, sentimientos negativos, todo esto, necesitamos la humildad en nuestras vidas, hermanos. Ahora, en el contexto de la palabra, lo que estamos estudiando, el modelo de la humildad, hermanos, y el sacrificio de Jesús está destinado a reforzar, escuche esto, el llamado de Pablo a lo que está hablando, al considerar a los otros más importantes que a nosotros mismos. ¿Lo había meditado usted en esto? Que la demás gente es más importante que nosotros mismos. Así hemos de considerarlos. Nunca debemos de sentirnos que somos más grandes que las demás personas. ¿Están dispuestos a considerar a las demás personas más importantes que ustedes mismos? Cuando le estamos dando lugar, hermanos, al Señor, para que el Señor obre y las cosas en la vida se pueden arreglar de una manera distinta. ¿Por qué? Porque hay humildad en nuestros corazones, hermanos. Amén. Entonces, ¿qué mejor ejemplo? Como lo que estamos mencionando, que Jesús. Él es el modelo de la iglesia. No hay otra persona como modelo de la iglesia, solamente Cristo. Vamos a mirar las características de Jesús, hermanos, que se destacan en cuanto al punto de la humildad. Y vamos a tocar el primer punto. Cristo es el ejemplo supremo. Basado en el versículo 5, dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué actitud? Ser como Cristo significa que estamos dispuestos a renunciar a nuestro lugar. ¿Por qué? Porque Cristo, Él renunció a lo que Él tenía para venir a hacerse carne, a hacerse hombre, siendo Dios. Él dejó todo y descendió a la tierra. Ahora, vamos a entrar al punto para poder mencionar este punto sobre la humildad de Cristo. Pero ¿quién es Cristo? Muy buena pregunta, ¿verdad?
creo que podemos decir, bueno, pues Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Redentor, Cristo, Él es el todo, ¿sí? Pero ¿quién es bíblicamente hablando? ¿Quién es Jesús? ¿Sabe usted que Jesucristo, hermanos, es la persona que moró en toda su gloria, en toda la perfección, antes de venir, hermanos, a la tierra? Él era Dios también, y es Dios también ahorita. Pero Él era Dios, hermano, y Él estaba en toda la gloria, la perfección, y dejó todo allá para venir aquí a la tierra. Ahora Jesús, lo vuelvo a mencionar, Él es Dios. Antes que viniera a la tierra, Él era Dios, y Él sigue siendo Dios, lo vuelvo a reiterar. Él era Dios conforme a las Sagradas Escrituras, en todo lo que eso implica según las Sagradas Escrituras. Ahora, Él no era, hermanos, un profeta como la gente pensaba. Y aún hoy en día hay mucha gente que llega a pensar que Jesucristo era únicamente un simple profeta, pero no es así. Hay mucha gente, hermanos, que a Jesús lo tienen poco, no cree en Él. Pero hay algo que necesitamos entender en cuanto a las Sagradas Escrituras, la realidad de las cosas. ¿Quién es Jesús? Aún el inconverso también tiene que entender que por Jesucristo Él está aquí en este mundo. Sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. O sea, todo lo que existe, existe por Él. Entonces, Él no era un subdios o un semidios, como luego a veces la gente llega a pensar, o un Dios menor. No, Él es Dios también. Veamos lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Y es muy importante, hermanos, conocer las Sagradas Escrituras, porque hay gente que llega y tocan puertas para hablar de diferentes tipos de doctrinas, y cuando tocan el punto de Jesús dicen, sí, sí creemos en Jesús, pero Jesús es únicamente esto y es lo otro. No, no, Jesús es muy importante, hermanos. Por eso debemos de comprender el punto de que Jesucristo es lo máximo en nuestras vidas y en el universo entero también. La Biblia dice así: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, por Él existimos, por Él existe el universo, por Él existe el mundo, por Él existe todo lo que vemos nosotros. Él es la razón de nuestra vida. Y déjeme decirlo en esta manera: nosotros le pertenecemos al Señor dos veces. Fuimos hechos por Él, y aparte que fuimos hechos por Él, Él desciende del cielo para salvarnos del pecado, para restaurarnos, y puedo decirlo de esta manera, para redimirnos con su sangre. Y la palabra redimir es comprar. Entonces ahora somos suyos dos veces. He contado aquella ilustración de aquel niño que tenía un barquito, que cuando llovía le encantaba salir a jugar, hermanos, cuando pasaba un arroyito ahí cerca de su casa, un arroyo, y él lo ponía en el arroyo, y aquel barquito, hermanos, él se divertía con él. Pero luego el dicho barquito, hermanos, llegó una corriente más fuerte y se lleva el barquito que él había construido. Aquel barquito se le perdió, pasó el tiempo, caminando él por ahí en alguna de las tiendas, hermano, el lugar donde él vivía, se lo encuentra en un aparador de venta, y se para y lo mira, y llega y le dice al dueño de la tienda: Señor, le dijo, ese barquito es mío. No, mi hijo, le dijo, ese barquito es mío. Dijo, yo lo compré, aquí vinieron a vendérmelo. Dijo, si lo quieres, te cuesta tanto. Dijo, yo lo voy a volver a comprar. Aquel niño, como pudo, fue y juntó para volver a comprar, para comprar aquel barquito. Llega el día en que tiene el dinero necesario, y llega y le dice al de la tienda: vengo por mi barquito, y lo vengo a comprar porque lo quiero nuevamente conmigo.
Cuando lo coge aquel barquito, le dijo: ahora sí, barquito mío, eres mío 2 veces. Yo te hice y ahora yo te he comprado. Igualmente nosotros, el Señor nos hizo y Él mismo nos volvió a comprar, hermanos. Digo, ¿no es grandioso todo lo que hizo Cristo por nosotros, hermano? Entonces, cuando hablamos de la humildad, como modelo de la humildad Jesucristo, hermano, Él dejó todo aquello para descender a la tierra, hermano, para salvarnos a nosotros. Ahora, la carta de los Colosenses, hermanos, nos dice también esto, de que cuanto Él, o sea, qué tanto tuvo el Señor que humillarse, hermanos, para salvarnos. Veamos lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 15 al versículo 17. Dice la palabra del Señor: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Por eso hacía la pregunta: ¿quién es Cristo? No es un nombre común y corriente, es un hombre que tiene todo el poder. Así que, hermanos, vamos a entrar detalladamente ahora a este punto. Número 1, Cristo dejó todo lo que era y todo lo que tenía. Dejó lo que era y lo que tenía. O sea, ¿qué fue lo que hizo? Cristo renunció a su posición en la gloria divina y Él se humilló para convertirse en un hombre y servir a la humanidad. No únicamente vino a hacerse hombre, sino también a servir a la humanidad. Él se humilló. ¿En qué forma? Él vino a este mundo corruptible, hermano, y al venir a este mundo corruptible, Él se humilló, estando en un lugar, hermano, donde no hay pecado. Un lugar, hermanos, donde está la misma gloria de Dios. En un lugar, hermanos, donde está en una luz inaccesible. Él dejó todo aquello para venir a un mundo corruptible. Y escucha esto que voy a mencionar: a un mundo lleno de pecado, a un mundo lleno de egoísmo, de maldad, de codicia y de muerte. Porque eso es todo lo que sabemos hacer los seres humanos: pecar. ¿Cierto o no? Eso es todo. Y no ha notado una cosa, que a veces le puede decir a alguien: oiga, fíjese que dijo el hermano fulano, dijo esto de usted. Y la pregunta es esta: ¿y se quedan callados cuando le dicen? ¿Cuál es la respuesta que damos a veces? Oh, dijo esto de mí, pues vaya, dígale esto y esto otro. Y ya para cuando llega el mensaje que le envió con la persona, porque hay personas que les gusta llevar y traer, pero nada más que muchas de las veces el que lleva y trae le pega poquito más. Sí, porque yo le garantizo a usted que si yo le digo algo aquí al hermano Jorge: mire, le voy a decir esto, y esa palabra sigue repitiendo, que pase hacia todos los hermanos, para cuando llegue al último, ya le echamos a perder completamente. Y a veces realmente hay ocasiones que la gente no es tan malo que habla de nosotros. Probablemente hablen un poquito mal, pero no tanto. El problema está cuando alguien le pega. Pero si fuéramos humildes, otra cosa fuera. Ahí sí paraba el problema, ¿cierto? Entonces, Cristo dejó todo lo que tenía. Él renunció a su posición. Y aquí es donde está una enseñanza muy importante para nosotros, hermano, porque no es la posición la que nos hace valer a nosotros. No es si usted nació en una cuna de ricos, hermano, lo que le hace valer. No, nada de esto. Debemos de saber tener humildad en nuestras vidas, dejar a un lado las posiciones y descender de tal manera que podamos ser útiles o servirle también a los demás. Oiga, Jesucristo es Dios y Él vino a servir, hermano.
Le lavó los pies a los discípulos. Les daba de comer, hermano, a los pobres. Sanaba a los enfermos. Muere en el Calvario por los pecadores, hermano. Dígame, Cristo es lo máximo. Y todo por levantar al perdido. Ahí es donde mencionamos, Él se humilló, se despojó de todo lo que Él era, siendo rico. Y déjeme decirle de esta manera, se hizo pobre. Y voy a llegar a un punto, hermano. Cristo, al leer la Biblia, ¿dónde nació? En un pesebre. Oiga esto, Él nunca reclamó propiedades aquí en la tierra. Aun cuando lo querían seguir al Señor, Él les dijo que no tenía dónde reclinar su cabeza. Cuando Cristo muere, Él es sepultado en una tumba que no era de Él. Oiga bien lo que estoy mencionando. Él se despojó completamente de todo, con propósitos de salvarnos a nosotros. Entonces, hermanos, Él hizo esto, de que lo que Él hizo no lo hizo para su propio beneficio, sino para el nuestro. Y esto es lo que debemos de aprender nosotros en nuestra vida, hermano, de que cuando hagamos algo, no lo hagamos para el beneficio nuestro, sino para los demás, al necesitado. Vuelvo a reiterar, Cristo tuvo que hacer todo esto para salvarnos. Y ojalá esta enseñanza nos ayude. Mira, le voy a decir una cosa: si hubiera humildad en toda la gente, que no la hay, en toda, otra cosa fuera este mundo. Si hubiera humildad, hermanos, en las personas, el que tuviera dinero, hermanos, podía descender, en pocas palabras, al pobre y ayudar al pobre y levantar al pobre, ayudar al necesitado. Alguien lo dijo de esta manera: si hay un Dios, ¿por qué razón es que hay tanta gente pobre, tanto huérfano, tanta viuda, tanta muerte, tanto problema en el mundo? Pero lo que no han podido entender, que el problema que existe en el mundo, todo lo que hay, existe por causa del pecado, no es culpa de Dios. Y es que también hay una cosa, que cuando Dios bendice, Él bendice con un propósito, para beneficiar también a los demás, no únicamente para beneficiarnos nosotros mismos. ¿Nota el punto? El problema lo tenemos nosotros, los seres humanos. Y le voy a decir una cosa: el día que se arregle el hombre el problema que tiene, las cosas van a cambiar. Porque el problema del mundo es el hombre. Amén. Y si no dice amén, de todas maneras es amén. El problema es el hombre, y por esto vino Dios, el Señor Jesucristo descendió del cielo para rescatar al hombre. Y cuando digo al hombre, me estoy refiriendo a todo género humano. Amén. Así que, hermanos, Él tuvo que humillarse para salvarnos. Ahora, la Biblia nos enseña que hemos de ser como Cristo en este sentido. Ahora, ¿qué significa ser como Cristo? Significa estar dispuestos a renunciar a nuestra posición o nuestro lugar de prestigio por el beneficio de alguien más. ¿Ha oído usted la respuesta de muchas personas que dicen: yo no le voy a dar el gusto a fulano de tal? Que se olvide. Si es pasión, que se le olvide. Ya. ¿Por qué? Porque no queremos bajar un poquito, humillarnos en ciertas áreas. ¿Saben que cuando la persona se humilla, hermanos, se arreglan muchas cosas? El problema está cuando no hay humildad en las personas. Me ha tocado, hermanos, estar en lugares
queriendo arreglar problemas enormes, donde les digo, hermanos, pero el problema aquí no es tanto el problema el que usted y usted crean de diferente manera. El problema está de que si ustedes no se arreglan, no se humillan, el problema lo van a llevar la familia, va a arrastrar con todas estas cosas. Prefieren perder la familia que llegar a humillarse. Ahora, en la única manera, hermano, vuelvo a mencionar, de resolver el problema del mundo, porque fue lo que hizo Cristo, humillarse para venir a resolver el problema del pecado. Ahora, ¿qué es lo que acarrea el pecado? Muerte, guerra, egoísmo, hambres, odio, orgullo, enojos. ¿Quiénes de ustedes son enojones? Sinceramente, ¿cómo se considera usted en este punto? Levante la mano que viene enojón, siquiera para saber. Hay personas, hermanos, que no fácilmente se enojan, pero no los haga enojar, porque cuando los hace enojar, ay, ay, ay. Hay otro problema también, la altivez de espíritu, hermanos, la avaricia, y también la pobreza existe por causa del pecado, hermano. Y le voy a decir una cosa, hermanos, de que cuando Dios da con un propósito. Y si usted ha leído Efesios, se va a encontrar una porción bíblica donde el Señor nos enseña de que cuando Él da para que también le repartamos a los demás, para que compartamos con los que no tienen. Y ahí va la pregunta: ¿cuántos de ustedes saben compartir con la gente que no tiene? Quizás no todos. Ahora, hay pleitos, acaparamiento también, codicia, enfermedad, abuso, la arrogancia, hermanos, robos, prejuicios, maldición, envidia, inmoralidad. Le puedo mencionar un sinnúmero de cosas, y la raíz de todo es el pecado. El pecado. Ahora, la lista pudiera seguir lo que acabo de mencionar, pero ¿cómo se pueden resolver todos estos problemas, hermanos? A no ser que podamos dar un paso nosotros hacia adelante, desde el lugar en que estamos, dejar la posición en que estamos, para llegar al lugar donde la gente sufre, que fue lo que hizo Cristo. Él se despojó de todo, dejó todo, para llegar donde estaba la gente, hermanos, que sufrimos. ¿Me explico? Entonces, es la única manera que se pueden resolver los problemas, hermanos, en medio de este mundo. Cuando nosotros descendamos y nos humillemos y podamos llegar a la gente necesitada. ¿Sabe usted que muchas de las veces tenemos tendencias de ayudar quizás otros países como África, donde sabemos que hay mucha necesidad, la India? Pero hay ocasiones, hermano, que la gente la tenemos a vuelta de la esquina, la gente pobre, la gente necesitada, la gente que no tiene nada, la gente que necesita ayuda. Pero seamos realistas, hermanos, en este punto. La mayoría de la gente nunca lo va a hacer. ¿Por qué? Porque cada quien, hermanos, busca únicamente su bienestar. La mayoría de las personas, hermanos, no llevarán todo lo que son y tienen, ni descenderán tampoco. Oiga bien esto que estoy mencionando, porque Cristo dejó todo, descendió hasta donde realmente estaban las necesidades. Pero ahí va la pregunta: ¿usted cree que el cristiano debe hacerlo? Los cristianos debemos de hacer la diferencia en medio de este mundo, hermanos. Amén. Y esto es realmente el tema del mensaje. Esto es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo aquí en la palabra del Señor. Jesucristo, hermanos, fijó y centró su mente en humillarse a sí mismo. Él tomó todo lo que él era, todo completamente,
y todo lo que tenía, y descendió el Señor hasta donde estábamos nosotros, hermanos, y satisfizo nuestra necesidad. Y no únicamente esto, hermano. Después, cuando lleva a cabo la labor que vino a hacer, hermanos, Él menciona en su palabra que Él fue a preparar un lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Esto es grandioso, hermano, lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, ahí Filipenses 2:5 nuevamente dice la palabra: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, Cristo, desde su nacimiento, hermanos, hasta su muerte, Jesucristo fue un ejemplo de humildad. Un ejemplo. Él demostró, hermanos, esa virtud no solamente con palabras, sino con hechos. Con hechos. Una cosa que vamos a mencionar en esta noche: los profetas, hermanos, del Antiguo Testamento lo presentaron en su venida como un ejemplo de humildad a Jesús. Veamos lo que dice Isaías. Isaías lo presenta como un siervo, siendo objeto de sufrimiento y la humillación. Porque si alguno fue, hermano, humillado, fue Jesucristo, hermanos. Y todo por nosotros, hermano. Y todavía cuando nos preguntan: ¿quiere aceptar a Cristo? Voy a pensarla. Como si nos estuvieran cobrando por aceptar a Cristo, ¿verdad? Voy a pensarla. Hermano, el presentarnos a Cristo es un favor el que nos están haciendo. Amén, hermanos. Es un favor inmerecido. Veamos lo que dice Isaías, capítulo 53. Leamos de versículo 3 al 5. Dice la palabra del Señor: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todo esto hizo. Cuando hablamos de humildad, todo esto hizo el Señor hasta allá abajo por nosotros. Cristo, hermanos, se humilló al morir. Cristo se humilló para sufrir el rechazo. ¿A quién de ustedes, hermanos, quién de ustedes soportaría, hermanos, que alguien escupiera la cara? Eso es una ofensa grande, hermano. A Él lo escupieron, hermano. A Él lo abofetearon, lo golpearon, hermanos, lo martirizaron, y con un látigo, hermano, que cuando lo golpeaban, hermano, le arrancaban la carne al Señor. Y todavía, hermanos, cuando está ahí en el Calvario, le dice al Señor, a Dios: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Pudiéramos nosotros aprender de parte del Señor estas cosas? Usted pudiera decir: no, sí sabían, ¿cierto o no? Humanamente hablando, podríamos decir: sí sabían. Pero Cristo sabía que no sabían en la realidad a quién estaban crucificando. Ahora, aun sin embargo, hermanos, se humilló, sufrió el rechazo, fue negado. Pedro, hermano, su seguidor, lo negó 3 veces. Tomó la maldición, hermanos, que nos tocaba a nosotros, hermanos, porque dice la palabra del Señor que maldito es aquel que muere colgado en un madero. Y Él murió. Su arresto, la forma en que lo arrestaron, hermanos,
la forma en que lo torturaron al Señor, la muerte que le dieron, hermanos, en manos de hombres rebeldes. Todo esto nos enseña que Él se humilló por nosotros. Y lo digo así, hermano, hombres rebeldes que Él mismo había criado, porque Él crió la humanidad, por Él fue hecha la humanidad. Es lo que enseña la palabra, porque por Él fueron hechas todas las cosas. Cristo se humilló, hermanos, para tomar sobre sí mismo todos los pecados de los seres humanos y cargar también con el peso del sufrimiento el Señor de todos nosotros, hermano. Esto se llama humillación. Él fue humillado. Es importante entrar, hermanos, a las Sagradas Escrituras para en realidad conocer quién es Cristo, qué hizo Cristo, hasta dónde llegó Cristo. Ahora la verdad, la pregunta es esta: ¿merece el Señor que le sirvamos con todo el corazón? Con todo el alma, hermanos. Y ojalá nunca le vaya a dar la espalda a usted al Señor, hermano, nunca. Zacarías también, hermanos, predice su entrada triunfal a Jerusalén, diciendo a aquel hombre, a aquel profeta: aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Vaya usted, hermanos, allá la palabra del Señor en Zacarías capítulo 9. Hay una porción ahí que dice la palabra del Señor: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Este es Jesús. Antes de que Jesús viniera, hermanos, a Jerusalén, ya estaba escrito cómo es que iba a venir Jesús a este mundo. Estaba escrito que Jesucristo iba a entrar, hermano, a Jerusalén montado en un asno. Y le voy a decir una cosa: el pueblo de Israel lo esperaba, hermanos, que viniera montado en un caballo blanco, hermanos, en son de guerra. Porque eso es lo que ellos esperaban, que viniera a librarlos, hermanos, de los romanos en aquel tiempo. Eso es lo que esperaban de Jesús. Pero lo que nunca entendieron, hermanos, que Jesucristo, hermanos, venía en son de paz. Él vino a pacificar al hombre con Dios. Porque la persona que no ha reconocido a Jesucristo como Salvador personal es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando la persona, hermanos, peca, al que ofende es a Dios. Amén. Entonces, el que vino a poner la paz entre Dios y el hombre se llama Jesucristo. Pero esto no lo pudo entender, hermano, el pueblo de Israel, pero lo va a entender después. Así que, hermanos, Cristo no vino a la tierra como un líder, como un príncipe, no. Vino como el más humilde de los hombres, como un siervo para servir a la humanidad. Así vino Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos, como iglesia? Dejar, hermanos, que el Señor fluya en nuestras vidas y que la humildad y la sumisión atraviese por nuestras mentes y nuestro corazón, para que nunca haya discordias dentro de la iglesia del Señor, hermano. Evitar discordias también dentro de los hogares. Amén. Hagamos todo lo que podamos hacer para poder actuar con los aires de superioridad, porque este es el problema, porque a veces creemos que somos más grandes que los demás y debemos de considerar a los demás más grandes que a nosotros mismos, hermanos. Amén. Y esto es lo que a la carne no le gusta, hermanos, saber que Él es menos que los demás. ¿Sabe usted esto? Cuando le hacen algo, nunca ha dicho usted: no, a mí el que me la hace me la paga, o me la hacen una vez y no me la vuelven a hacer. Esos somos nosotros los seres humanos. Entonces, hermanos,
Cuando entramos en este punto de quitar de nuestras vidas los aires de superioridad, las divisiones, los pleitos, las quejas, las murmuraciones, la ambición, el egoísmo, el orgullo, el dolor y la aflicción, hermanos, dentro de las iglesias, hoy vengo a mencionar, debemos de madurar y no ayudar a encender problemas. No ayudar a encender problemas. No ayudar a las habladurías. No ayudar a que el chisme siga. No ayudar a que el resentimiento continúe dentro de las iglesias, no, o dentro de los hogares. Hagamos la diferencia, hermanos, como hijos de Dios, como iglesia de Dios. Según de Corintios 8:9 dice la palabra: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegaréis a ser ricos. Y déjeme decirle de esta manera: aunque usted no tenga nada en este mundo, se sienta la persona más pobre que pueda haber, pero tiene a Cristo, usted es la persona más rica que pueda haber también. Porque la salvación del alma no se compra con dinero. El único que la pudo dar se llama Jesucristo. Para concluir, la humildad, hermanos, exige la evaluación sincera de uno mismo, donde ya nosotros, hermanos, no somos y ni estamos centrados en nosotros mismos. Oiga bien esto y meditémoslo. Primero, saber que no somos el centro de la atención o de la acción, y ni nos enojamos porque no nos dan un lugar más especial que los demás. ¿Quién de ustedes, hermano, le ha tocado ir a una reunión donde quizás sea una gran fiesta, hermanos, donde hay mesas que tienen para invitados preferidos y a los que son menos los ponen allá en las orillitas? ¿Quién de ustedes se sentiría muy bien en el centro? Claro, pues somos humanos y bueno, nos sentimos bien. Y si lo ponen allá en la orillita, ¿cómo se sentiría? Quizás vamos a decir: dejé todo lo que estaba haciendo para que no, aquí no tiene chiste, mejor me voy. ¿Habrá gente así? Sí hay, hermanos. Número 2, no debemos de sentirnos, cuando estoy hablando sobre hacer la evaluación de nuestras vidas, no nos sentimos mal si alguien nos rechaza. Si alguien no lo saluda, no se sienta mal. Amén. Si alguien no le habla, no se sienta mal, háblele usted. Si alguien no le saluda, no se sienta mal, vaya y salúdele usted. Número 3, no nos sentimos mal porque no somos reconocidos en alguna obra que hicimos. Esta es la manera de hacer la evaluación de nuestras vidas. Número 4, la final, ni porque alguien nos pasó por alto. Nunca está usted en una conversación por ahí, hermano, y que cuando llega alguien por ahí a saludar, saluda a todos los demás y a usted lo deja como si no existiera. Este es el tipo de evaluación, hermanos, que hemos de hacernos. Cuando esto pase y que no se siente mal, usted puede decir: tengo una poquita de humildad allí. Ahí hay algo que está transformando nuestras vidas. Así que, hermanos, ya no pensamos en nosotros mismos, sino que queremos servir a los demás. Esto está interesante. Ayudar, aconsejar, administrar, alimentar, a visitar, ser de bendición para el crecimiento de la iglesia del Señor. Que Dios los bendiga en esta noche.